Hola, este es el día 6 del retiro de Semana Santa y Pascua basado en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Seguimos con el tema del día de ayer, un tema difícil que es el pecado, pero a diferencia del día de ayer donde vimos como todas sus consecuencias sociales, hoy vamos a ir hacia la parte más personal. Em, Seguimos también considerando el pecado como este descentrarnos de la relación fundamental y primera, gratuita, que tenemos de manera muy amorosa con Dios. Y que eso se hace el modelo de nuestras demás relaciones. Cuando nos descentramos de eso, empieza a venir lo que llamamos pues el pecado en el mundo, en pecado en nosotros, las consecuencias de desamor, de amor frustrado, de muchas rupturas y deshumanizaciones en nosotros y en nuestras relaciones. Necesitamos ayuda de Dios para poder darnos cuenta, primero, de que esto sucede en nuestra vida, que es real. También para dolernos de esto, es decir, que nos cale hondo esta situación, que nos afecte. También para conocer de dónde viene esto, ¿sí? ¿Qué estoy buscando yo con tantas ansias que me centro en esa realidad y me olvido de mi verdadero centro? Y finalmente, pues, así como deseamos que nos duela y nos afecte, que también pueda surgir una reacción en nosotros contra eso, ¿sí? Una reacción que nos movilice y nos ponga otra vez en búsqueda de nuestro verdadero centro. Vamos como primer paso, a buscar un lugar, una postura adecuada y a tomar unos minutos serios a pacificarme. ¿Sí? Puedo rezar algo, puedo escuchar los sonidos de mi alrededor por unos minutos, puedo respirar hondamente 10, 15, 20 veces, puedo poner atención a mi postura. Este primer paso es importante, denle su espacio, su tiempo. Háganse conscientes en el segundo paso de que están ahí con Dios, que el Señor, cuando tú das un pasito, Él da montones de pasotes hacia ti. Entonces pon ese pasito, dile: Señor, aquí te entrego lo poco que tengo para esta oración, no sé cómo me va a ir, pero confío en que tú me darás todo lo que tú puedes darme. Y en el tercer paso nos vamos a ambientar respecto al tema que queremos meditar hoy. Yo les propongo que lean la historia del rey David. Esta parte en donde el rey David se hunde sin sentirlo. Después de estar en la cumbre, se hunde. Y el profeta llega y le hace ver, porque él no quería darse cuenta de todo el mal que estaba ocasionando. Entonces, la ambientación va a ser en esta historia que van a encontrar en la segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Les pido, fíjense en esta situación y cómo David logra reconocer su pecado y también arrepentirse sanamente de eso. Le duele en el alma, se nota que le cala hasta lo más hondo, pero de ahí surge un David pues humilde, misericordioso. Finalmente, al terminar la ambientación, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, eso que le concedió a David, darnos cuenta de cómo es que nos descentramos de su relación, ¿sí? ¿Qué consecuencias ha tenido? Que me duela, que me afecte eso, tanto desamor, tanto amor desperdiciado, tantos rastros de desamor que he ido dejando en mi vida. Y finalmente también que pueda yo conocer, recibir luz de su parte para darme cuenta, pues, qué estaba buscando, en dónde pongo mi centro de manera equivocada, de tal manera que olvido quién es mi verdadero centro y, y que al olvidar eso empiezo a provocar rupturas dentro y fuera de mí. Entonces, pedir dolor, un sano arrepentimiento.
Es importante a la hora de pedir esto que estemos conscientes que el dolor que pedimos no es un dolor de víctimas, ni es un dolor que me hace sentir, digamos, como cucaracha, que me tira al suelo y que sentimos que la meditación me hace arrastrarme y no salir de esa oscuridad. Ese no es el fruto que estamos pidiendo. El fruto que estamos pidiendo es este dolor y este arrepentimiento que cuando viene es como una gran luz que me permite ver con más claridad a los demás y a mí mismo. Que me duele en el alma, pero ese dolor me sana. Que incluso puedo llorar, pero con lágrimas sanadoras, lágrimas que dan esperanza. Es un dolor que me moviliza, pero no a decir, ahora sí, me voy a quitar el pecado y ahora sí voy a ser bien, bien, bien bueno, pero por mis pistolas, como dice. No, no, no. Es un dolor que se pone de cara al Señor y con mucha humildad le dice, Señor, yo no sé cómo voy a poder evitar esto, pero voy a echarle todas las ganas confiado en tu misericordia. Ese dolor y ese arrepentimiento es el que estamos pidiendo. Los puntos. Te voy a ofrecer 2 puntos en particular. Uno, pues pueden llevar bastante tiempo. Yo te digo, si quieres este día y si no te alcanza 1 hora para orar, haz 2 si puedes. En la mañana, otra en la tarde. Porque este tema merece darle un poquito de tiempo. Y la primera opción que te presento es que veas tu vida, así como si fuera un largometraje, una película en el cine. Y que puedas repasar tu vida de circunstancia en circunstancia, ya sea desde que naciste o ya sea el último año de tu vida, como tú quieras hacerlo, pero de tiempo en tiempo ir reparando tu atención en las circunstancias o momentos en donde tú sentiste, por los efectos que tuvo por fuera o por dentro, que estabas roto en la relación con Dios, que estabas descentrado del amor, que estaba tu vida girando en torno a otros valores, a otras cosas buenas, otras realidades, pero que no eran Dios. Y ver cómo eso fue estropeándote la vida o la vida de otros, o simplemente dejando rastros de soledades. Si no lo quieres ver de circunstancia en circunstancia, puedes verla a lo mejor de persona en persona, hacer como una procesión de rostros, de nombres, de personas con las que sentiste que quedó claro que tu relación fundamental, amorosa con Dios, estaba rota, estaba descentrada. Y entonces trataste a los demás del mismo modo, de manera descentrada, y se provocaron pues consecuencias que te puedan doler. Si no es de época en época o de rostro en rostro, puedes hacerlo el repaso de lugar en lugar. Los lugares donde viviste, por ejemplo, donde has vivido. O si es en el último año, en el último tiempo, los lugares en donde sueles desenvolverte. Tu casa familiar, tu trabajo o la escuela, el lugar donde te reúnes con tus amigos, la iglesia. Ir de lugar en lugar también haciendo este repaso, pidiéndole al Señor que te ayude a mostrar estos momentos en que has roto tu relación con los demás y con Él. Esa es la primera opción. La segunda opción es que te ayudes de, de otras historias, de personas como David que se dieron cuenta que estaban descentrados de Dios, o por lo menos la escritura se da cuenta de eso, y nos los deja como testimonio de este pecado que nos va pues alejando. La, el libro del Deuteronomio, en el capítulo 1, nos habla de el momento en que el pueblo de Israel, estando ya en las puertas de la tierra prometida, no entraron porque les dio miedo. Estaba ahí ya el regalo, así como tenemos nosotros en nuestra vida. Ya el regalo de Dios gratuito, el amor de los demás, la vida plena, la vida buena. Y por temor a las consecuencias, por temor a enfrentar lo que tenemos que enfrentar muchas veces para amar y dejarnos amar, no recibimos el regalo, no tomamos eso que ya está ahí, que ya tenemos.
Y como consecuencia empezamos a vagar por el desierto como lo hizo el pueblo de Israel, sintiéndonos huérfanos de Dios, del amor, de la vida. En Marcos es otra opción, de esta segunda opción, también podemos aprender de Marcos. Cuando Jesús se encuentra con un endemoniado, resulta que los demonios, que eran bastantes o eran varios, le dicen al Señor algo que me parece que podría reflejarnos a nosotros. Sabemos quién eres Jesús, eres el Mesías. ¿Has venido a atormentarnos? A veces el origen de nuestro pecado está en que creemos que la presencia de Dios es una presencia peligrosa. Obviamente esto no lo decimos conscientemente. Podemos decir que el Señor es muy bueno, que es un gran amigo, un buen hermano, nuestro Padre, pero hay una alerta de amenaza que se enciende en nosotros cuando el Señor se acerca de esta manera amorosa y gratuita. Y no creemos que pueda acercarse a nosotros de ese modo. Entonces, como desconfiamos de Dios mismo, aprendemos a desconfiar de los demás. Y queremos como llevar la vida solos, sí, por temor a acercarnos a un Dios que nos parece amenazante. Un motivo de la amenaza, y a veces nos pasa, es que nos relacionamos con Dios como alguien que me va a pedir cosas, me va a pedir algo. Su función es pedirme cosas. Este puede ser también la causa de mi pecado. Suponer que Dios está ahí para pedirme cosas. Y sí, claro, Dios también pide cosas, pero a veces nos centramos y ponemos a girar nuestra vida y nuestra relación con Él en torno a sus peticiones. Y eso ya es malversar, corromper nuestra relación con Él. Del mismo modo, pensamos que también estamos aquí en el mundo para que nos pidan cosas. Y esto va degenerando nuestras relaciones con los demás de una manera muy triste. Hay fenómenos de lejanía de los demás o de dependencia porque queremos que nos pidan cosas. Y con el Señor lo mismo, ¿no? Empezamos como a malversar esta relación con Él y que no nos lleva pues a buen término a la larga. En mediano plazo o en corto plazo podemos ser unos grandes servidores, pero sintiéndonos como huérfanos, solos. Job nos presenta en su historia, en este relato largo, un montón de capítulos en donde todo se hace un gran discurso acerca de cómo era Dios y qué es lo que le debería decir Job a Dios y lo que no le debería decir. Total que el único que realmente se atreve a decirle al Señor qué tan indignado estaba era Job. Y todos sus amigos se la pasan dándole cursos de teología y nunca realmente tocan el asunto de la cuestión, que era que Job estaba tratando de ser honesto con Dios. Y finalmente Dios le responde. Dios lo escucha. No le responde lo que él estaba diciendo, pero Dios también se sincera con él. Muchas veces nosotros, o el origen de nuestro pecado, es que no nos atrevemos a decirle a Dios lo que de veras nos está pasando. Le pedimos, le preguntamos por qué, pero no le decimos, Señor, me siento re mal por esto. Señor, desconfío de ti. Señor, estoy molesto contigo. Señor, estoy indignada contigo. Y eso va creando una frialdad entre nosotros, incluso muchas veces disfrazada de bonitas reflexiones teológicas, pero que en el fondo esconden esta frialdad y distancia del Señor, entre el Señor y nosotros. Y obviamente eso se refleja con los demás. Y vamos creando distancias con los otros. Vamos poco a poco alejando a los demás con teorías y discursos, diciendo las cosas pero sin realmente decirlas. Y bueno, con todas las consecuencias que eso pueda tener. La primera de Juan aparece la acusación que podemos recibir nosotros de creer que no necesitamos ayuda, que no necesitamos salvación, que no somos frágiles y pecadores. Y que muchas veces cuando nos acercamos a Dios es para que nos borre el pecado,
Que nos deje limpios porque en el fondo lo que queremos es ser perfectos. O porque lo que queremos es comprarle a Dios su cariño, merecerlo. Y eso pues realmente lleva a una religión y una espiritualidad miserable, como dice el Cantar de los Cantares. Aquel que diera todo, que quisiera dar todo para conseguir el amor, no merecería más que desprecios. Pasa eso muchas veces, que nos acercamos al Señor como queriendo ser buenos, pero buenos de una manera mal entendida, ¿no? Como limpios para merecer el amor. Y San Juan nos dice, no hombre, no mis hijitos, no mis hijitas, Él nos amó primero. Acércate a Él como hijo, hija, que quiere ser mejor, pero que quiere ser hija y ser hijo. Mateo 23 nos recuerda que al olvidar nuestras limitaciones, al querer hacer de nuestra vida espiritual como una especie de el palacio de la pureza, podemos convertirnos en unos grandes jueces implacables, verdugos de los demás incluso. Los fariseos utilizan su entorno religioso precisamente para crecer en este ánimo de juzgar y castigar a otros de algún modo, de rechazar a los demás. Se sentían como dueños y se pusieron ellos en el centro de la vida espiritual, política, religiosa, cultural de su pueblo. Sus intenciones eran muy buenas, pero cuando ellos se ponen en el centro y ponen toda su bondad en el centro de las relaciones, corrompen todas sus buenas intenciones. Podemos escuchar a Jesús acusándolos, y podemos también ver el episodio de Juan 8, donde están los fariseos y escribas, donde está Jesús y donde está la adúltera. Veámonos pues reflejados en los fariseos y en la adúltera, y ver cómo muchas veces ahí está nuestro pecado, ser así como ellos. Jonás 4 nos presenta a un profeta enojado porque Dios iba a perdonar a otras personas, precisamente a sus enemigos. Ver si es el resentimiento, esta indignación o mi dignidad herida la que se ha hecho el centro de mi vida. De tal manera que me enoja la bondad y me enoja el amor y me cierro a Él porque siento que no se me ha pagado la deuda que la vida o que Dios mismo tiene conmigo o que los demás. Este temor pareciera que, o este pecado pareciera que surge en Jonás como porque no acepta pues la fragilidad, su pequeñez, que él es tan débil como estos sus enemigos, y que pues así como él ha sido amado por Dios, esta gente que hace el mal también es amada por Dios, y que siguen siendo sus hermanos, y que claro, tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero son sus hermanas y sus hermanos. Génesis 4 precisamente nos pone a Caín, nos presenta a Caín olvidándose que Abel era su hermano, y autocentrado de tal modo que olvida que Abel era su hermano y que él tenía una responsabilidad ante él. Caín se centra en su indignación, en en sus reacciones, quiere ser honesto a lo mejor con su sensación de frustración, o vayan ustedes a saber con qué, o de autonomía, de independencia, que dice, no, pues yo por qué voy a cuidar a Abel, ni que fuera su guardián, casi dice ni que fuera mi hermano. Veamos cómo en nuestras relaciones con los demás pueden surgir estas actitudes, obviamente bien justificadas, con las que empezamos a ver a los demás ya no como hermanos y hermanas. Mateo 19 nos presenta a un joven que deseaba atesorar bondad, que deseaba atesorar salvación, deseaba atesorar vida eterna,
pero no como un regalo, sino como algo que se atesora, como un objeto que podía ser propiedad de él, malversando o corrompiendo el verdadero sentido de que eso es una gracia, que es un regalo. Sí. También deseoso de acumular objetos, de acumular posesiones y con mucho temor a perderlas. Veámonos reflejado en él y ahora en estos tiempos de cuarentena, veamos cómo van quedando al descubierto también nuestros temores a perder cosas que a lo mejor no necesitamos tanto como creíamos. Veámonos pues reflejados en este joven rico de la parábola de Mateo y pongámonos a pensar, ¿dónde está mi riqueza realmente? Cuando actúo como actúo, ¿qué es lo que estoy buscando allá en el fondo de mi corazón? ¿Qué es lo que estoy buscando realmente? ¿Qué es lo que estoy tratando de evitar? ¿Qué es lo que tengo miedo de perder a tal grado que prefiero mantener una cierta distancia sana con Dios y con los demás? En Lucas 19 aparece también otro caso de temor en el que por comodidad o por temor, por distracción en otras cosas, la persona no utiliza todas las cualidades y capacidades que tiene para amar a los demás y entonces se esconde. Se esconde en la vida como diciendo, no hagan olas, yo aquí estoy bien, no soy malo, no le hago daño a nadie, así que si soy una semilla que se echa a perder, no me echen la culpa. Yo no le hice daño a nadie. Cuando el gran problema era que era una semilla que estaba destinada a dar fruto. Lucas 5 nos muestra un caso que podría ser importante que nos detuviéramos en él. Pedro utiliza un falso arrepentimiento o utiliza su verdadero arrepentimiento, no lo sé, su vergüenza quizás, o su soberbia, no lo sé, para alejar a Jesús. Después de que Jesús hace un gran milagro, Pedro se siente tan conmovido que le dice a Jesús con un gesto muy elocuente, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Este gesto podría ser aplaudido porque decimos, mira, qué bien que reconoce su pecado, pero si utilizamos nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestro arrepentimiento para alejar a Dios, entonces aguas que estás haciendo un mal uso de la vida espiritual. Sí. Le estás diciendo a Dios, Señor, aquí solo hay un Dios y ese soy yo. Aléjate de mí, porque yo me quedo con mi pecado, perdonándome, tratando de ver cómo lo supero, o revolcándome en la culpa, en un falso arrepentimiento. Porque aquí yo soy el policía, el juez y el verdugo. Aquí no cabemos dos dioses, Señor. Así que, si voy a usar el pecado para poder reinar en mí mismo, aquí lo hago. Y voy a tratar de ser bueno y me lo voy a pasar toda mi vida espiritual buscando pecados, porque pues es la mejor manera y la manera más justificable que tengo para alejarte. Que no convirtamos nuestra vida espiritual en eso. Que por soberbia no nos enredemos y nos enganchemos en el tema del pecado, porque pues vamos a estar corrompiendo y alejándonos del tema del amor, que es realmente lo importante. También checa que no sea la vergüenza la que te esté alejando del Señor. No vale la pena. Cuéntasela, dile, Señor, me siento mal, me siento indigno de acercarme a ti, pero te necesito. Y en lugar de hacer esto con el Señor, abre tu mano y dile, Señor, pues no soy digno, acércate, por favor, porque yo no puedo. Como última opción que les pongo de escenas que nos pueden ayudar a meditar sobre el pecado, te propongo que medites ahora que estamos viendo la pasión del Señor y trates de identificarte con todas las personas que tienen reacciones adversas a Jesús desde que fue prendido, juzgado, azotado, hecho caminar hasta el Gólgota, crucificado,
muerto. Ve identificándote con esas reacciones adversas a Jesús y procura dolerte por los efectos que tuvieron en Él y los que están teniendo en tantos crucificados de hoy. El paso sexto ya lo conocemos, es el coloquio. Yo te invito a que te imagines delante de la cruz y le preguntes al Señor, ¿cómo es que llegué a esto? ¿Cómo es que me he estado centrando en esto que no vale tanto la pena como tu amor, que es gratis además? ¿Qué buscaba, Señor, cuando actué de estas maneras, cuando provoqué estas rupturas dentro y fuera de mí? ¿Qué creía que me faltaba? ¿Cuál es la raíz de mi pecado? Pregúntale al Señor, deja que Él te diga en paz, que te venga poco a poco, pues a manera de intuición, de pensamiento, de recuerdo, la respuesta a eso que estás buscando. Finalmente también pídele al Señor que te ayude a rechazar eso que te dificulta, esa raíz, eso que buscas tanto que te hace olvidar quién eres y quién es Él y quiénes son los demás. Pídele el don de sentir rechazo ante eso. Y pregúntale ante esa mirada misericordiosa de Él, búscale esa mirada y pregúntale, Señor, ¿qué necesito de ti? ¿Qué necesito de los demás realmente? Haz el examen, que es el paso número 7. Examina pues cómo te fue, por qué lo dices y qué aprendes de esto. Puedes anotar también ahí cuál te parece que es la raíz de tu pecado, qué es lo que estás buscando tanto que te olvidas de Dios y del amor. Ponte a pensar cómo estás reaccionando al darte cuenta de esto y cómo quisieras que Dios reaccionara ante tu pecado. Ánimo, ánimo, pidamos la gracia de Dios para poder acercarnos a este tema que si bien puede ser doloroso, pero nos va a acercar al final a la misericordia de Dios y a una gratitud sin precedentes. Que pasen muy buen día.